En el video anterior revisamos el violentómetro y los niveles de violencia. En este segmento veremos los tipos de violencia laboral que se han clasificado. Son 5. Empieza a revisar cuáles de estos tipos se dan dentro de tu organización. Bueno, el primer tipo son los actos violentos. Actos violentos que por supuesto que ya vimos en el violentómetro, ¿sí? ¿Cuáles son estos actos violentos? Bueno, hay 3 tipos de actos violentos, que son el maltrato, los malos tratos, que es el acoso y el hostigamiento. Recordemos que el acoso es un tipo de acto violento que es realizado por cualquier compañero en el área de trabajo. Y el hostigamiento es un acto violento que es realizado por una persona con un nivel jerárquico alto dentro de la organización, digamos un superior jerárquico, lo cual agrava un poco más y hace más complejo el tema de la violencia laboral. Si el acto violento del acoso, específicamente hablando del acoso, si el acoso laboral u hostigamiento laboral, de maltrato, se da repetidamente, sistemáticamente y durante un tiempo determinado, se convierte el acto violento en mobbing, ¿sí? Y también es acoso laboral, es el mismo acoso laboral, solamente que ahora es un síndrome. Ya es un síndrome de que la organización está muy enferma en el tema del acoso laboral. Sigue siendo acoso laboral. El que está en el acto violento es acoso o es hostigamiento o maltrato. Lo mismo que el mobbing, solamente que en el acto violento solamente es un acto, 2 o una serie de actos que se hicieron y se acabaron y ya no siguió la conducta. Se realizaron. En cambio, en el mobbing, estos malos tratos, este acoso o este hostigamiento o los 3 juntos se siguen dando dentro de la organización durante un tiempo prolongado. Vamos a verlo más adelante, cuando se convierte este tema en un síndrome que se llama mobbing, ya que habla de una enfermedad ya grave dentro de la organización. El tercer tipo de acto violento es el hostigamiento sexual. Ya vimos hostigamiento, pero ya específicamente sexual, es de un superior jerárquico hacia la víctima, ¿sí? Una persona con poder dentro de la jerarquía organizacional. Cuarto tipo de violencia laboral sería el acoso sexual, específicamente sexual, que viene de un compañero o un subordinado. El acoso discriminatorio, que también se da, pues obviamente, en la esfera dentro de la estructura organizacional en 360 grados, o que puede tener también que ver con clientes o con proveedores, dentro y fuera de la organización, que pues obviamente tiene que ver con el tema de color de piel, preferencias sexuales, religión, preferencias políticas, etc. Vamos a ver cada uno por separado para explicarlos brevemente. Dentro de los actos violentos, pues ya los revisamos en el violentómetro, vimos algunos de ellos, pero principalmente haciendo una revisión rápida de los principales actos violentos que se dan dentro de las organizaciones y constituyen la violencia laboral, están no permitir que la persona se exprese libremente sin interrupción. Criticar constantemente a la persona o a su trabajo. Las burlas, las calumnias, las difamaciones, humillaciones o ridiculizaciones. Dentro de las conductas sucias de comunicación, tanto las burlas como las calumnias, las humillaciones o ridiculizaciones, son conductas muy sucias de comunicación. Otro acto violento es ignorar la presencia de la persona o excluirla de las reuniones de trabajo y de la toma de decisiones. Manipular las situaciones de trabajo para hacer parecer un mal trabajador a alguien. Ignorar éxitos laborales o atribuirlos a otros trabajadores.
bloquear o impedir oportunidades de ascenso o mejora en el trabajo. A veces por preferir a otras personas que no se lo merecen, pero que están en mi grupo ¿sí? En mi grupo de preferidos. Y otro acto violento es presenciar actos violentos. Dentro de los tipos de violencia laboral también encontramos lo que es el acoso laboral. El acoso laboral se define como una serie de eventos que tiene como objetivo intimidar, excluir, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocionalmente o intelectualmente a la víctima, causando daño físico, psicológico, económico, laboral, profesional. Tenemos varios tipos de acoso laboral dentro de nuestras organizaciones. Te reto a que revises cuál de ellos son los que tú has visto que suceden en tu organización. Bueno, burlarse de posibles discapacidades. La no asignación de tareas o asignación de tareas excesivas. Trabajé con una organización en un proyecto donde entrevistábamos también con el tema de la norma 035 y los descriptivos de puestos. Estuvimos haciendo consultoría con ellos y estaba el caso de una directora administrativa a la cual cuando llegamos a sacar sus funciones por medio de una entrevista nos decía llorando, muy emocionada negativamente, con el llanto a flor de piel, que pues la tenían bloqueada, que no le permitían hacer sus funciones, siendo una directora administrativa, no le estaban permitiendo hacer sus funciones. ¿Por qué? Porque no le caían bien a alguien con poder organizacional dentro de su institución, de su empresa. Negar la palabra o ignorar, ya lo vimos también en el segmento anterior. Criticar o amenazar, también lo vimos en los actos violentos, ¿sí? Criticar o amenazar. Proferir gritos o insultos, gritonear o insultar a las personas, hacer parecer tonta a una persona o llevar a la víctima a realizar determinadas conductas que atenten contra sus derechos o contra sus propios intereses. Son algunos de los ejemplos que tenemos del acoso laboral. ¿Con cuáles identificas a tu organización? ¿Cuáles son los principales o los más graves que tú ves en el tema de acoso laboral? Ahora bien, hablamos de acoso laboral y decimos que el acoso laboral, si se da en determinada intensidad durante un cierto tiempo, se convierte en un síndrome, en una enfermedad grave para la organización, llamado mobbing, síndrome de acoso institucional. A ver, ¿qué nos dice el mobbing? ¿Cómo se define? Bueno, se define como una situación, la situación creada por una persona o grupo de personas quienes ejercen una violencia psicológica extrema de forma sistemática, al menos una vez por semana, durante un periodo prolongado de más de 6 meses sobre otra persona o grupo de personas en el lugar de trabajo. Y entonces, cuando nosotros revisamos esta definición, vemos, a ver, entonces no es algo casual, porque el acto violento también es intencionado, ¿sí? Lleva la intención, como su definición dice, de causar un daño emocional, físico, psicológico, económico, material o de trabajo profesional sobre una persona. Es intencionado. Pero el mobbing todavía a pesar de que es intencionado, es sistemático, ¿sí? Es sistemático, o sea, es decir, va un paso más allá y es prolongado, lo cual hace que la persona que es sujeta a mobbing realmente sufra psicológicamente de manera extrema. En los años 2000, 2001, 2002, estuve trabajando en una organización como director de recursos humanos
en el cual fui sujeto de mobbing, ¿sí? Fui sujeto de mobbing y yo recuerdo en ese entonces, pues ya han pasado bastante tiempo, de que, o sea, lo grave que se siente ser sujeto de mobbing, ¿sí? Ser sujeto de un mobbing o acoso institucional. No se lo deseo a nadie. Entonces es una cuestión que ya habla de la grave enfermedad que tiene la organización por no haber atendido los actos violentos. Mobbing, debemos de capacitar a nuestro personal sobre qué es el mobbing, sobre todo este tema, debemos de capacitar y preparar, sensibilizar al personal para que esté consciente y sepa identificar cuáles son estos actos violentos. Bien, el mobbing. Vamos a hablar un poquito sobre el mobbing en las organizaciones. Primero, diferenciar lo que es el bullying contra el mobbing. Déjenme decirles que el primer término a nivel laboral fue bullying, ¿sí? Muchos dicen que el bullying es escolar, que el mobbing es organizacional. Bueno, también existe el bullying organizacional y fue donde las primeras investigaciones fueron a niveles organizacionales y se llamó bullying, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre bullying contra el mobbing? Bueno, el bullying tiene una característica principal, hoy en día es principalmente de las escuelas, de las centros educativos, pero también hay en las organizaciones. Las dos características principales es que en el bullying existe una amenaza explícita, ¿sí? O sea, hay una amenaza explícita, te voy a atacar, te voy a fregar, vas a ver a la salida, ¿sí? Me las vas a pagar. Hay una amenaza explícita y también, como se muestra en la fotografía, hay un contacto físico agresivo. La agresión traspasa lo verbal y hay un zape, hay un codazo, hay un puntapié, hay un golpe o un tocamiento físico no deseado de manera violenta. El mobbing no. Como se muestra en la foto, si ustedes se fijan, la persona está trabajando, no se está dando cuenta de nada y atrás, a sus espaldas, se está confabulando todo para atacarlo. La persona no se da cuenta. Muchas veces la persona que es sujeta de mobbing solamente siente la presión, pero no sabe de dónde viene esta presión, ni por qué causa o motivo se le está presionando de esa manera. Siente el acoso, siente el maltrato, siente los actos violentos, pero no sabe a ciencia cierta de quién, porque a diferencia del bullying, no está declarada la amenaza. Él no conoce quién es su enemigo o sus enemigos, sus acosadores, ni tampoco hay contacto físico, porque si hubiera contacto físico como un zape o una palmada, una agresión, un pellizco o una patada, lo que tú quieras, habría quién es el enemigo, pero no existe. Esto hace que el mobbing sea acoso psicológico extremo, muy terrorífico para la persona, no sabe bien a ciencia cierta de dónde viene, de dónde procede, ni por qué. Y esto también tiene una dificultad para las personas que llevan este tipo de protocolos en la organización, que es muy difícil de detectar. Prácticamente los únicos que saben que existe el mobbing es el acosador, la persona que lo sufre, que no sabe bien quién es su acosador, no lo identifica bien, y también saben que está pasando los testigos mudos. Más adelante vemos quiénes son los testigos mudos. Esto hace pues muy difícil de identificarlo y de corregir el mobbing, ¿sí? Es muy difícil identificarlo, a diferencia del bullying, porque el bullying pues se observa, ¿no? En cambio el mobbing no se observa, todo sucede por abajo del agua. ¿Cuál es la anatomía del mobbing? Bueno, es un proceso de conductas no ocasionales, no causales, sino repetidas y prolongadas en el tiempo. Son constantes. Son conductas muy negativas, hostiles, beligerantes, con un amplio rango. Son muchísimas las formas de mobbing que van desde una crítica muy sutil al trabajo hasta una calumnia o crear un chisme de una persona.
El acosador tiene una intencionalidad instrumental, es decir, quiere alcanzar un objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Destruir a su víctima, emocional, intelectual o laboral o profesionalmente. ¿Por qué la quiere destruir? Bueno, pues algunas características tiene esa víctima que representan una amenaza para el acosador de mobbing. Las conductas provocan en las víctimas consecuencias diferentes según la fase del proceso en la que se encuentre el mobbing. ¿Sí? El mobbing también tiene un proceso, ¿sí? Un proceso que inicia, cúspide y termina. No está relacionada con la duración en el tiempo, ¿eh? Puede durar 6 meses, años, ¿sí? O puede durar 6 meses y se termina. ¿Cuáles son las fases del mobbing? Bueno, todo mobbing comienza con un conflicto, con un desacuerdo, con una discusión. Repito, el conflicto no es malo para las organizaciones, puede ser disfuncional si el conflicto es demasiado extremo, pero en ciertos niveles de conflicto son sanos para la organización. También es disfuncional cuando no existe un conflicto. Cuando todos están de acuerdo en algo en una organización, pues alguien sale sobrando, ¿no? Entonces hay cierto nivel de conflicto que es sano. Pero cuando el conflicto no se soluciona adecuadamente, puede ser la primera fase de mobbing, ¿sí? Es decir, todavía es un conflicto, no es mobbing, pero ahí nace el mobbing. Surge un desencuentro, una discusión, un conflicto, y entonces hay una serie de intereses que se ponen en juego. Este conflicto, si tuviéramos en las organizaciones personal con habilidades de comunicación asertiva, con manejo adecuado de conflictos, con manejo de solución de problemas, se resolvería ahí. No pasaría más que un conflicto, su solución, y otro conflicto, su solución, otro conflicto, su solución, y la empresa sana, la organización sana. El problema es que no se soluciona, no hay habilidades de comunicación, no hay habilidades de solución de conflicto. Y pasa a la siguiente etapa, que es el acoso móvil. Es decir, en ese conflicto, en la primera fase, me la hiciste. No lo platicamos, no hablamos, no hubo una resolución, entonces viene el acoso móvil. En el acoso móvil hay un incremento en la hostilidad, en la beligerancia de una parte hacia la otra. Se estigmatiza a la víctima como un ineficiente, como un negativo, como una persona que está en contra de la organización, como con ciertas características muy negativas. Y se le da por hecho que así es. Se manipula el entorno de la víctima para hacerla parecer mal. Se le oculta información, se le pone cuatros, se delatan cuestiones que no deberían de ser delatadas. También se busca atacar a la víctima para disminuirla. Sí, se empieza a atacar. Viene la fase de acoso móvil. Después, debería venir por una fase de mobbing normal la intervención de la empresa. Debería de ser observable. Hoy está pasando esto. Hay un protocolo de actuación para casos de violencia. Vamos a echarlo a andar. Interviene. ¿Interviene quién? Pues recursos humanos. Interviene el jefe directo. Interviene el director. Con la finalidad de parar el mobbing. Hasta ahí terminaría el mobbing. Desafortunadamente, la empresa no interviene. ¿Sí? Brilla por su ausencia las intervenciones de la empresa. ¿Por qué? Simple y sencillamente no haya habilidades para intervenir. Tengan asuntos más importantes que resolver. Tengan flojeritis de atender este tipo de cosas. Pues hablen ustedes y resuélvanlo, ¿no? Y lo que pasa es todo lo contrario. En lugar de que la empresa intervenga por medio de un actor como recursos humanos o como un director o un jefe directo, la empresa se alinea con el acosador para darle la razón, ¿sí? Para darle la razón y cerrar filas con él. Es generalmente lo que termina pasando. Obviamente agravando el mobbing y pasando a la última fase del mobbing, que es
la salida de la persona o el absentismo o muchas veces una toma de decisiones extrema. En esta última fase de mobbing, de absentismo-salida, la víctima busca ayuda fuera de la organización. Empieza a buscar ayuda terapéutica, quizás un psicólogo, un médico. El problema es que muchas veces el psicólogo, el terapeuta que busca a esta persona para ayuda, no está preparado en este tipo de cuestiones laborales que tienen que ver con mobbing. Y termina agravando el problema para la víctima, ¿sí? Termina haciendo parecer que la víctima es la culpable de que le sucedan las cosas. Por lo tanto, la ayuda que se debe de buscar en caso de que tú tengas una víctima de mobbing y quieras ayudarle con un profesional terapeuta, asegúrate que este terapeuta tenga formación en el tema de mobbing y tenga experiencia en el tema laboral para que pueda ser de ayuda útil a esta persona. La persona entonces también se puede incapacitar, se puede enfermar realmente de estrés, de ansiedad, o simplemente está aterrorizado y no quiere ir a trabajar, por lo que se empieza a ausentar. Esto sin tomar en cuenta que la persona puede irse por el lado de un escape hacia el abuso de sustancias, el alcohol, las drogas, para disminuir la ansiedad que le genera el mobbing que se está dando en su empresa. Pues obviamente no le va a ayudar, simple y sencillamente van a ser paliativos para disminuir el tema de la ansiedad, sin embargo van a agravar la situación. La persona entonces se ausenta por alcoholismo, por incapacidad médica o simple y sencillamente porque no quiere ir, y eso agrava el mobbing, ¿sí? Porque a la hora de regresar, pues lo tachan de irresponsable, lo tachan de persona que no está comprometida con la empresa y refuerza las actitudes hostiles del acosador. Lo que pues provoca a última instancia la renuncia del colaborador a la empresa y en casos extremos o graves, el suicidio. ¿En qué fase te encuentras tú? Hay un conflicto y se tienen habilidades para resolver el conflicto y no pasa de ahí. Ya estás en la fase de mobbing, hay acoso, pero no sabes qué hacer. Cuando ves una fase de acoso, de mobbing, ¿intervienen adecuadamente en tu organización para que baje este acoso? ¿O ya ves que hay mucha salida, mucho absentismo de las personas que trabajan ahí y tienes un problema de rotación fuerte por cuestiones que tú percibes que pueden ser por mobbing?